Muy buenos días, hermanos. Que el Señor siga bendiciendo ricamente la vida de cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios por esta mañana preciosa en la cual nos permite exaltar su nombre, glorificarle, alabarle. Y también damos gracias a Dios porque en esta mañana nos congregan en este lugar para escuchar su palabra. Y el mensaje de esta mañana se titula Entre signos de interrogación. ¿Qué hago con Jesús? ¿Qué hago con Jesús? Como todos sabemos, en el momento en que Jesús fue arrestado, ante los juicios que él tuvo que presenciarse, también Jesús tuvo que estar presente ante la interrogación de Poncio Pilato, un gobernador romano que gobernaba en ese entonces en Jerusalén. Y Pilato, después de tener algunas evidencias sobre la persona de Jesús, Pilato llega a la conclusión de que Jesús es inocente de los cargos que le acusan. Pilato llega a una conclusión y llega también a una encrucijada donde Pilato no sabe qué hacer con respecto a Jesús. Vamos a ver la historia y vamos a ir todos a el Evangelio según San Mateo, capítulo número 27, los versículos del 22 al 26. Vamos a darnos cuenta que Pilato ante Jesús tiene una incógnita, tiene un signo de interrogación en su mente. ¿Qué hago con Jesús? ¿Qué hago con respecto a este prisionero que es muy diferente de todos los casos que he tenido que enfrentar en mi trabajo como gobernador? Pilato puede ser que haya visto muchos malhechores y haya interrogado a muchos delincuentes, pero la imagen de Jesús, las pocas palabras que pronunció, lo que él tenía en su mente acerca del conocimiento sobre la identidad de Jesús, pues le daba base para creer que no era del mismo tipo de delincuente que en otras ocasiones había tenido delante, sino que haya que Jesús no ha hecho ningún mal. Vamos a ver qué dice Dios en su palabra en Mateo capítulo 27, los versículos del 22 al 26. Dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré con Jesús? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Son los habitantes de Jerusalén, son los judíos que están pidiendo a Pilato que crucifique a Jesús. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, habiéndole azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahora vemos que Poncio Pilato se deja llevar, se deja arrastrar por la corriente, por la multitud, por la opinión de los demás y entrega a Jesús. Hermanos míos queridos, amigos, en la misma situación que Pilato se encuentra cada ser humano sobre la faz de la tierra. ¿Qué hago con respecto a Jesús? ¿Qué hago con respecto a este hombre? Vamos a ir en esta mañana analizando la persona de Jesús y vamos a ver a Jesús, vamos a tratar de identificar quién es Jesús a través de los ojos del Evangelio según San Marcos, a través de la descripción que nos hace Dios en su palabra. A través de este precioso Evangelio según San Marcos, vamos a llegar en esta mañana a la conclusión de quién es Jesús, para después entonces responder la incógnita: ¿qué hago con Jesús? Vamos a ir todos al Evangelio según San Marcos,
capítulo número 1, versículo 1. En el Evangelio de Marcos, capítulo número 1, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios describe en su palabra que Jesucristo es Hijo de Dios. Y esa palabra Hijo viene con mayúscula, lo cual no se está refiriendo a un Hijo de Dios común y cualquiera, sino que se está refiriendo a alguien especial, al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada una con mayúscula. Y esa es la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio según San Juan comienza parecido, pero no igual, y dice: en el principio era el Verbo, hablando de Jesús, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Habla ahí del principio. Entonces vamos a ir analizando y vamos a ir atesorando en nuestro corazón cada característica, todo lo que se dice acerca de Jesús, todo lo que vemos que Jesús hace para llegar a una conclusión acerca de la verdadera identidad de Jesús y poder resolver la incógnita: ¿quién es Jesús y qué hago con Jesús? En segundo lugar, podemos ver ahí los versículos 10 y 11 de este capítulo de Marcos 1. Dice: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre Jesús, sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora la Biblia y el Evangelio de Marcos no solamente comienza diciendo que es el Hijo de Dios, sino que Dios mismo, en el momento del bautismo de Jesús, Dios mismo en el cielo dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ese es su Hijo amado, en el cual Dios se complace. Vamos a ir analizando todas las evidencias para sacar después una conclusión. En el capítulo 1, versículos 23 al 27 nos dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios son ángeles caídos, los espíritus inmundos, todos son sinónimos, y ahora está diciendo: eres el Santo de Dios, el apartado de Dios, y apartado para Dios, apartado del mundo, apartado para Dios. Dice el versículo 25 y hasta el 27: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Entonces vemos que Jesús tiene autoridad, que tiene poder sobre el reino de las tinieblas, que los demonios, los espíritus inmundos, estos ángeles caídos, se sujetan a él, que Jesús tiene autoridad sobre ellos. Vamos a ir analizando a través de todos estos pasajes de Marcos quién es Jesús. Vamos a pasar al capítulo número 2, los versículos del 5 al 12, y dice así. Es un pasaje muy conocido. Marcos 2, 5 al 12 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos están en lo cierto. A Dios es la persona a la cual todos hemos ofendido, y solamente Él puede perdonarnos. Si yo ofendo a una persona, tengo que ir y pedirle perdón a esa persona. Otra persona no me puede perdonar en su lugar.
No puede extender el perdón a alguien que no sea aquella persona a la cual se ha ofendido. Dice después el versículo 8, y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aquí vemos que Jesús ahora tiene poder para perdonar pecados. Jesús tiene poder para perdonar pecados, pero tiene poder para saber lo que las personas piensan, lo que las personas están meditando en su corazón, porque ellos no abrieron la boca, simplemente estaban meditando y diciendo, blasfemias dice este hombre, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero también vemos que Jesús tiene poder y autoridad sobre las enfermedades, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí no solamente le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, porque cualquier ser humano puede venírsele a la cabeza la idea de que es un Dios, y puede ir por el mundo diciéndole a la gente, tus pecados te son perdonados, pero decirle a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, solamente aquel que tiene poder sobre las enfermedades, solamente aquel que creó al ser humano y conoce nuestros cuerpos humanos puede sanar las enfermedades. Solamente en un taller, solamente en la misma fábrica donde se construye un coche, por decirlo de alguna manera, es en esos lugares donde se puede solucionar un problema eléctrico, un problema de esos coches. Entonces, si Dios puede sanar esas enfermedades, o Jesús puede sanar esas enfermedades, es porque en Él habita Dios. Él es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Vayamos analizando. Y vamos a ir todos a Marcos capítulo número 4. Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículo 37 y hasta el 41. Dice, del 37 al 41. Pero se levantó una gran tempestad de vientos y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban, se hundían. Y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es el momento en el cual Jesús calma la tempestad. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tiene poder, tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre el viento, sobre el mar. Tiene autoridad, tiene poder, manda la naturaleza y la naturaleza le obedece. Hermanos, vayamos analizando quién es este al cual los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es Jesús para usted? Medite en esta interrogante. ¿Quién es Jesús? De acuerdo a la respuesta que usted tenga sobre la persona de Jesús, eso marcará su forma de vivir en esta tierra. O se somete al señorío de Jesucristo, o sigue permitiendo que el yo, de alguna manera, entre comillas, gobierne su vida. Entonces la Biblia nos está diciendo, o Dios en su palabra nos está diciendo, que Jesús es el Hijo de Dios. Comienza así diciendo,
Se oye una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Vemos que Jesús tiene autoridad y poder sobre el reino de las tinieblas, o sea, sobre los espíritus inmundos. Vemos también que Jesús es capaz de perdonar pecados, tiene poder de perdonar pecados, tiene poder de saber lo que las personas están pensando, tiene poder de sanar cualquier enfermedad, lo vamos a ver un poco más adelante, y tiene poder también de calmar el viento, el mar. La naturaleza le obedece y se somete a Él. La creación se somete al Creador. Vamos a pasar entonces a Marcos capítulo número 5, versículo 35 al 42. Marcos capítulo 5, versículo 35 al 42 dice: mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, porque sabían que había muerto. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomándola de la mano la niña le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. La gente quedó asombrada. Jesús resucita a esta hija, a esta niña de 12 años. Tiene poder sobre la muerte. Vayamos analizando la persona de Jesús. Él es la vida. Él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida está en Él. Y así también Juan capítulo 1 dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz del mundo. Jesús es la vida, y Él tiene el poder sobre la muerte. Allí frente a la tumba de Lázaro, conversando con las hermanas de Lázaro, dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida, y Él tiene poder y tiene potestad sobre la muerte. Vayamos analizando, hermanos, meditemos en la persona de Jesús. En Marcos capítulo número 6, versículo 41 al 44, dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Ahora vimos que Jesús tiene poder, Jesús tiene autoridad, tiene poder para multiplicar los panes y los peces. Y con 5 panes y 2 peces Jesús es capaz de alimentar una multitud donde habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús es capaz de alimentar una multitud sin tener una pescadería, sin tener una panadería. Jesús multiplica los panes y los peces. Vayamos meditando en la persona de Jesús. Vamos a ir ahí mismo al versículo 47, Marcos capítulo 6, versículo 47 y hasta el 48. Dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ahora vemos que Jesús camina sobre el mar.
El Señor Jesucristo está desafiando las leyes de la naturaleza. Ahora el Señor Jesús camina sobre el mar. Está violando la ley de la gravedad. A Él se sujeta la creación. Él es Dios, es el Señor de la historia, es el creador del universo. Y ahí está Jesús, desafiando las leyes de la naturaleza. Entonces vayamos analizando quién es Jesús. Ahí en Marcos capítulo 6, versículo 56 dice: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. El Señor Jesucristo tiene poder, tiene la capacidad de sanar. No importa la enfermedad, ahí dice que todos eran sanados. Bien, vamos entonces ahora a Marcos capítulo número 8, versículo 31. Vamos a ver otra característica de Jesús, vamos a ver otra cualidad de la persona de Jesucristo para seguir analizando y darnos cuenta de su verdadera identidad. Dice Marcos 8, 31, y comenzó a enseñarles a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí está el Señor Jesucristo prediciendo el futuro. Tiene el poder y tiene la capacidad de decir con antelación lo que va a ocurrir posteriormente. Solamente Dios conoce el futuro y solamente Dios puede revelarnos el futuro. Sin embargo, aquí está el Señor Jesucristo diciendo que le es necesario que descienda a Jerusalén y que en Jerusalén va a padecer mucho de los principales judíos, de los ancianos, de los escribas, y que va a ser muerto, va a ser crucificado, pero que al tercer día va a resucitar. En la ley de las probabilidades y de las leyes de la matemática es imposible que una persona pueda predecir esto y que ocurra exactamente todo como está diciendo. Y Jesús en 3 ocasiones predice, anticipa, dice de antemano lo que va a ocurrir con su vida. Lo dice aquí en Marcos 8:31, en Marcos 9:31 y en Marcos 10:33 y 34. Y vamos a ver si sucede todo como Jesús ha dicho. Vamos a buscar ahora Marcos capítulo número 11, los versículos 9 y 10. Marcos capítulo número 11, versículos 9 y 10. Dice: y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Este es el momento en el cual Jesús entra triunfal en la ciudad de Jerusalén. Jesús viene montado sobre un pollino, sobre un burro, y Jesús entra allí a esta ciudad y es aclamado por las multitudes como el rey de los judíos. Y está Jesús en ese momento cumpliendo una profecía que está en Zacarías, en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, donde dice: alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey viene a ti manso y humilde, cabalgando sobre un animal de carga, sobre un pollino. Y entonces Jesús entra precisamente a esta ciudad y comienzan a aclamarle con títulos mesiánicos, diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa palabra Señor con mayúsculas se refiere al Señor Dios de la creación.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, sálvanos ahora. Y dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Estaba profetizado incluso Jacob, dando su bendición. Allá en Génesis capítulo 49, Jacob dando su bendición antes de morir a cada uno de sus hijos allá en Egipto. Él da su bendición a Judá, hablando de toda su descendencia, y le dice, nunca faltará el cetro en Judá. O sea que va a haber alguien que va a venir de la línea de Judá, y Cristo precisamente viene de esa tribu, de la tribu de Judá, y que ese reinaría para siempre. Y en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, también nos dice que habrá alguien del linaje de Isaí, que es de la tribu de Judá, que su reino no tendrá fin. Y el ángel Gabriel, conversando con María en Lucas 1, 30 al 33, le dice que su reino no tendrá fin. Y ahora vemos aquí Jesús haciendo esta entrada típica de un rey, el rey de los judíos, aunque de una manera diferente, no como un rey guerrero, sino como un rey de paz. Y entra Jesús en Jerusalén. Entonces vayamos analizando todas las evidencias, porque eso estaba profetizado. Vayamos analizando las evidencias para darnos cuenta quién es Jesús y qué hago con Jesús. Ahora en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 14, Marcos capítulo 14, versículo 30, dice: y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús está prediciendo, profetizando, diciendo de antemano que el apóstol Pedro le va a negar en ese mismo día 3 veces, y que después el gallo va a cantar. Hay otros evangelios donde dice el gallo cantará 1 vez, y aquí ahora dice cantará 2 veces. Es lo mismo, cantará 2 veces antes de que él, o sea, después que él le haya negado 3 veces. Y vemos el cumplimiento de esto en el versículo 72 de Marcos capítulo 14. Jesús es arrestado y Pedro le seguía ahí medio que de cerca. Y le hacen las preguntas, ¿tú también estabas con él? Dice, no lo conozco. ¿Tú también eres Galileo? Tu forma de hablar te delata, ¿tú estabas también con él? No lo conozco. Y cuando lo dijo la 3ª vez, miren lo que sucede. Dice el versículo 72, y el gallo cantó la 2ª vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Entonces Jesús tiene la capacidad de predecir el futuro. Entonces Jesús tiene la capacidad de conocer lo que va a suceder en el futuro. Y ahora vayamos analizando y recordemos que Él dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera en manos de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo, de los escribas, ser muerto, ser crucificado, pero que al 3er día iba a resucitar. Vamos a ver en este momento si eso fue así como Jesús lo ha dicho. Vamos a Marcos capítulo número 15, versículo 37. Jesús está siendo crucificado. Jesús está en la cruz. Jesús, este joven de 33 años y medio aproximadamente, en la flor de su juventud, está luchando entre la vida y la muerte. Todo su cuerpo desgarrado por los látigos romanos. Realmente ha padecido mucho. Ha tenido que soportar las burlas de la gente. Ha sido escupido, azotado, golpeado, despojado de su ropa exterior, y solamente le han dejado con sus ropas exteriores. Le han puesto una corona de espinas en su cabeza para burlarse de él como el rey de los judíos. Un cartel encima de su cabeza, ahí en la cruz, dice Jesús Nazareno, rey de los judíos, en letras griegas, latinas y hebreas. Y ahora Jesús agonizando, dice Marcos capítulo 15, versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Jesús muere. En otras palabras,
Jesús murió en aquella cruz, derramó hasta su última gota de sangre, tal y como lo había dicho. Pero vamos a ver también si resucitó, porque Él dijo que Él resucitaría al tercer día. Vamos ahí también a Marcos capítulo número 16, el versículo 5 y 6 dicen así. Dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Son unas mujeres que han venido al sepulcro el primer día de la semana, el domingo, han venido para preparar el cuerpo de Jesús para su sepultura, para ungir el cuerpo de Jesús, para hacer los rituales acostumbrados según la cultura judía de preparar a sus difuntos para la vida más allá, o preparar su cuerpo. Y no lo pudieron hacer porque Jesús muere el viernes y era el día de la preparación, y ya se estaba aproximando la caída de la tarde, que comienza para ellos el día sábado. El día sábado es el día de reposo, reposaron ese día, y el domingo, bien temprano en la mañana, van al sepulcro, ven un ángel y dice el versículo 6, mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. El ángel le está diciendo: Él ha resucitado, porque buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Dice ahora el versículo número 9: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Versículo número 12: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ahora dice el versículo 14: finalmente se apareció a los 11 mismos. 11, eran 12 discípulos, pero Judas ya se había ahorcado y quedan 11. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El Señor y Salvador Jesucristo resucita, vence la muerte, y Él se levanta triunfal del sepulcro. La tierra que fue teñida con su sangre no pudo reclamar el polvo de sus huesos. Él vive, Jesús vive, Él es la resurrección y la vida. La muerte no tiene potestad sobre Él, porque Él es la vida. Dios no puede morir. Y el Señor y Salvador Jesucristo, quien vivió en esta tierra siendo 100% hombre, sin nunca dejar de ser Dios, Él murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, tal y como lo anunció a sus discípulos. Todo sucedió así. Entonces vemos que Jesús es el Hijo de Dios. Vemos que Dios dice de Él: este es mi Hijo amado, en el cual se complace mi alma, o en el cual tengo complacencia. Jesús tiene el poder y la autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, sobre los ángeles caídos. Tiene potestad para perdonar pecados. Tiene poder sobre la naturaleza, aun los vientos y el mar le obedecen. Tiene poder sobre la muerte. Tiene poder de multiplicar los panes y los peces, de alimentar y sustentar su creación. Puede caminar sobre el agua y violar las leyes de la naturaleza. Puede sanar cualquier enfermedad. Él conoce nuestros cuerpos humanos. Puede predecir el futuro. Jesús es aclamado por las multitudes en Jerusalén como el Rey, como el Mesías, como el Salvador profetizado en las Sagradas Escrituras. Puede predecir la negación de Pedro, y todo puede suceder, e incluso sabe cuándo va a cantar hasta el gallo. Jesús muere en la cruz tal como lo predijo, pero Jesús también resucita. La pregunta es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para la mayoría de las personas de este mundo? ¿Es Jesús una leyenda que hay que recordar año tras año, por la Navidad, por la Semana Santa, y debemos recordar año tras año lo que hizo? ¿Fue Jesús un gran revolucionario? ¿Fue Jesús un gran maestro de moral? ¿Fue Jesús un gran hombre?
¿Fue Jesús un gran profeta? Nadie puede negar la existencia de Jesús. Estamos en el año 2014. ¿De qué? Del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús marcó la historia. Hizo un antes y un después. 200 años antes de Cristo. 1000 años después de Cristo. Entonces todos los periódicos están diciendo que Cristo vino a este mundo. Pero ¿quién es Jesús para usted? ¿Nos dejaremos arrastrar como Poncio Pilato por la multitud y haremos a un lado la persona de Jesús, o le abrazaremos del todo? ¿O es Jesús el Señor y Salvador de su vida, el Dios hecho hombre, o es Jesús un gran mentiroso? Porque Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Ningún otro profeta a través de la historia ha podido decirle a las multitudes: vengan a mí. Jesús está diciendo: venid a mí. El que a mí viene no le echo fuera. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con Jesús? En una ocasión hubo una familia que tenía un terreno bastante extenso y se dedicaba esta familia a las labores de la agricultura, pero por mucho que se empeñaban en sacar buenas cosechas, la tierra no producía buenas cosechas, buenos frutos. Y un día esta familia decidió vender el terreno, ya que para ellos no era apropiado para la agricultura. Era un terreno inservible. La familia que lo compró hizo un estudio del terreno, miró las características del terreno y, para su sorpresa, esta familia descubrió en este terreno una de las minas más grandes de oro de todo el país. Y de la noche a la mañana se convirtieron de una familia común y corriente en una de las familias más acaudaladas, más ricas de su nación. La pregunta en esta mañana es: ¿qué estás haciendo con Jesús? ¿Has analizado lo imprescindible que es? ¿O todavía crees que no le necesitas? Quiero decirle algo: usted puede vivir sin Cristo. Usted puede vivir sin Cristo, pero usted no debe morir sin Él. Que Dios permita que no nos suceda como a la familia del terreno, que teniendo un gran tesoro en sus manos, lo dejaron perder. Jesús es el mayor regalo que podamos poseer, es el mayor tesoro que un ser humano puede tener. Jesús es la respuesta. Jesús es lo más grande que tenemos. Y cada uno de nosotros tiene ante sí esta interrogante: ¿qué hago con Jesús? El destino eterno de cada ser humano sobre la faz de la tierra descansa en la respuesta a esta pregunta: ¿qué hago con Jesús? Hermanos y amigos, que estas fechas navideñas que se acercan sean tiempos para meditar en la persona de Jesús, en su obra, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y que eso nos lleve a caer rendidos ante Él, ante sus pies, para abrazarle, para atesorarle en nuestro corazón y llevar una vida que le obedezca, que le glorifique, que le crea a Él. Que Dios les bendiga muy ricamente y que el Señor permita que ustedes y yo podamos tener una relación viva y estrecha con el Salvador. Que Él les bendiga.